Amigos, amigas, rockeros, rockeras y personas en general que quieren seguir esta historia. Claro. La historia del rock, tal y como yo la empecé a vivir a partir de 1954, ¿no? Y una de las cosas que puedo apuntar es que en el tintero hay muchas más cosas de las que cuento, porque lógicamente estoy hablando de memoria. Como verán, no hay ningún papel preparado, ni hay nada preparado, sino simplemente son recuerdos. Y claro, una de las cosas que no me acordé de mencionar anteriormente cuando el Rock and Feel 77 es a dos personas que colaboraron muchísimo conmigo y que no las nombré, ¿sí? Que son Nani Chinea, que colaboró muchísimo conmigo, y su esposa, que falleció desgraciadamente, Mamen, ¿no? Dos personas que me ayudaron una barbaridad, no solo en el Rock and Feel 77, sino en otras actividades, ¿no? Amén de que Nani Chinea pues también participó dentro de la música rock en un grupo, ¿no? O sea que es una persona que además pues ha estado en el extranjero viendo actuaciones, o sea, tiene unos conocimientos muy amplios de la música rock. Y eso es innegable, ¿no? Es totalmente innegable. Y había que mencionarlo, había que decirlo, no se podía quedar en el tintero. Y por eso hoy he empezado este cuarto capítulo diciendo eso concretamente, ¿no? Luego debo añadir que, claro, que esa misión que me encomendó Marian Bautista y que me aceptó Gustavo Ramudo en Madrid, en Moviplay, pues eso me llevó, como ya dije, a conocer a muchos medios de comunicación de las 7 islas, ¿sí? 7 islas porque La Graciosa no figuraba en tal caso en ese momento. Y no sé si actualmente pues tiene algún medio de comunicación en el cual pues se emite música, no sé si tiene emisora de radio o emisora, que bueno, no sé, y de lo que no sé, no hablo. Entonces, una de las cosas que sucedió en 1977 es que pasó por mi cabeza, como siempre pasa por mi cabeza, hacer cosas que no se han hecho, cosas novedosas, ¿no? Y una de las cosas novedosas era aquello que a través de mis visitas a las demás islas, aparte, o sea, salir de Tenerife e irte a Las Palmas de Gran Canaria, a Lanzarote, Fuerteventura, al Hierro, a La Gomera, a todos lados, a La Palma, pues era decir, bueno, en el resto de las islas hay grupos de rock, claro, hay grupos de rock, ¿sí? Y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal funciona la cosa, no, haciendo yo cosas por islas, no solo en Tenerife, sino cosas por islas. Por eso, lo primero que hice fue traer a Teclado Frito al Rock and Feel 77 al Teatro Guimerá y luego darles la oportunidad de grabar un disco en Moviplay en Madrid. Eso fue una de las cosas. Y la otra era, ¿por qué no hacer festivales tinerfeños en Las Palmas y hacer festivales de Las Palmas en Tenerife? Claro, por eso nombré ayer, en el capítulo 3, nombré a Jedutún, a Raunabau, a Origen. También tengo que contar de Prana, que también, con Carlos Chaqueta, también. Y algunas cosas más.
que ahora mismo pues tendré que ir pensando para, para recordar la cantidad de cosas que se hicieron a nivel de islas, ¿no? Claro, porque ya, pues, por los misteriosos y luego con Swing, mucho más adelante, empezamos a visitar todas las islas, a ir a tocar a todas las islas, ¿no? Pero no quiero llegar todavía a ese capítulo. Quiero solamente centrarme en aquello que yo, pues bueno, dije, ¿por qué no hacer un festival de los que hacemos aquí en Tenerife, hacerlo en Las Palmas, con grupos de Tenerife? ¿Ah? Y entonces, pues, hablando con Carlos Chaqueta, pues él me habló de la gallera en Las Palmas, que se podían hacer allí en la gallera. Me habló de una discoteca, ¿no? Que sea el Saxo. Había otro sitio que se llamaba Utopía, creo. Pero digamos que en todo ese enlace de charlas para poder hacer cosas en Las Palmas de Gran Canaria, pues me surgió, pues, preguntar, no sé si fue a Richard Hernández, ¿no? A que le pregunté, bueno, pero ¿y con quién hay que contactar en Las Palmas, aparte de con toda esta gente que pueda yo charlar y llegar a un acuerdo, ¿no? Para el desplazamiento de Tenerife a Las Palmas, con la cantidad de grupos y solistas que habían aquí, y poder dar el festival allí. Y estaba el grupo Tamerfeld, estaba Eructo de Bisonte, estaba Pololo, estaba Imada. Bueno, había una cantidad enorme de gente de aquí que había que trasladarla allá. Pues nada, me dice, no sé si fue Richard o quién fue, pero alguien me dijo, no, ponte en contacto con Gongi Millares. Y yo, bueno, me puse, llamé, me dieron el número de teléfono, llamé, hablé con Gongi Millares y le dije, oye Gongi, mira, yo soy Paco Dorta, de Tenerife, a mí me gustaría llevar a cabo lo siguiente. Quiero llevar a Las Palmas a todos los grupos de Tenerife y solistas, y quiero traer de Las Palmas a los grupos y solistas de Las Palmas para que actúen aquí en Tenerife, hacer un intercambio regional, lógicamente. Y eso le encantó, ¿sí? Porque me dijo, sí, yo tengo el Cine Plaza en Chamán, y lo pongo a tu disposición. Digo, bueno, pero te tengo que pagar un alquiler, ¿no? Me dijo, no me tienes que pagar nada. Y entonces fue cuando yo allí conocí a Gabrielo Casanova, creo que es el apellido. Conocí a Gabrielo Casanova y ya tenía a Richard Hernández, el cual sus padres se portaron conmigo de maravilla, ¿sí? Me dejaban quedar en su casa, ¿sí? Me dejaban quedar en su casa de Chamán, en casa de Richard Hernández. Sus padres eran conmigo como si fueran mis padres, ¿no? Una cosa familiar totalmente. Bueno, pues allí en el Cine Plaza, pues yo cogí, me llevé gente de Tenerife, no recuerdo exactamente si en el primer festival fue la Steel Band, y Eructo de Bisonte, y Mada, no sé. Sé que hice el primer festival allí, en el cine, y aquello, pues, me dijeron, oye, mira, si vas a hacer un festival aquí en Las Palmas, primero contrata a toda la gente que tiene aquí el Imperio. Y yo al Imperio lo contraté. Y al Imperio le tenían allí un respeto de mucho cuidado.
y no había quien se levantara de la silla. Bueno, pues empecé a montar festivales en el Cine Plaza de Chamán y empecé a traer, como ya dije, en el Festival Rock and Feel 77 que monté en la Plaza de Toros, me traje a Raúl Navau, me traje a Jerutum, me traje, bueno, me traje una barbaridad de grupos de Las Palmas, Origen y tal, tocando en los Rock and Feel y fuera de los Rock and Feel, porque ya Jesús Beltrán vio que el Club Agogo, pues, y lo cambié a Jumbo. Y entonces, pues, yo dije, Jesús, ¿qué hacemos, Jesús? Y él me dijo, bueno, vamos a traer grupos y vamos aquí a ambientar esto, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues ok. Yo lo que hago es lo siguiente, hablo con el ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Y me monto el Rock and Feel 77 en La Laguna. Y de paso me traigo grupo de Las Palmas, toca en el Jumbo y después del Jumbo toca en el Teatro Leal o viceversa. Toca en el Teatro Leal y ese mismo día tocan en el Jumbo. Y nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Porque amén, en el Jumbo no solo tocaban los grupos de Las Palmas que venían, sino que allí yo llevé a Ventacaice, a la Tilbán, bueno, llevé a un montón de gente de aquí a tocar en el Jumbo, ¿sí? Que era el Club Agogo, que ya digo que se transformó porque desde el momento en que la Universidad de Tenerife también se monta en Las Palmas, pues claro, ya la gente de Las Palmas no tenía que venir a Tenerife a estudiar. Y eso hacía que descendiera el número de personas. Y antes de que Jesús Beltrán cogiera el Jumbo, Juan Antonio Ramallo me dijo, Paco, échame una mano porque voy a alquilar el Jumbo. Habló con Castellano y efectivamente le cedió el mando a Juan Antonio Ramallo. Y yo me puse de taquillero en el club. Había una escalera, bajaba y allí, antes de la puerta que estaba a mi mano derecha y bajando a mano izquierda, pues llegaban allí y bueno, pues hicimos algunas cosas durante un tiempo en el Club Agogo. ¿Sí? El Club Agogo tenía una cosa importante y era que, como ya también el Hotel Diplomático había desaparecido en Santa Cruz, pues ya tenía menos competencia todavía. Pues entonces, pues nada, de la gente que ya no podía ir al Hotel Diplomático, pues cogía la guagua en Ramón y Cajal y subía a La Laguna. Y nosotros, Ramallo y yo, pues hicimos aquello durante un tiempo. Pero al cabo del tiempo es lo que vengo diciendo, ¿no? Que la gente lo que quiere es música de verbena. La mayor cantidad de personas de esta tierra quiere música de verbena y todo aquello que suena en las emisoras de radio, que no son emisoras de radio que programan música rock, sino que programan pues los éxitos nacionales que las productoras emiten. Y como eso es un éxito hoy, otro éxito mañana, un éxito al siguiente, es decir, no hay una permanencia de canciones, sino que realmente eso va evolucionando y va cambiando y dentro de la misma onda. Sí, dentro de la misma onda.
y a lo mejor había algún programa de radio de rock y a horas en los que la gente está durmiendo o en horas en que la gente no escuchaba aquello. En absoluto. Fue como los programas de jazz que ponía Televisión Española, que el programa de jazz te lo daban a la 1 o las 2 de la madrugada. Y tú tenías que ser muy aficionado al jazz para tú ponerte, digamos, despierto, ¿no? Sin acostarte y ver el programa de jazz. Sí. No había otra manera. Así era como funcionaba la cosa y tenías que adaptarte. Y entonces, pues nada, en el Rock and Field 77 que monté en el Teatro Leal de La Laguna, donde no cabía ni un alfiler, como siempre, el Rock and Field 77 arrastraba una cantidad enorme de gente. Allí recuerdo una gran actuación de Samara, una gran actuación de Origen, una gran actuación de Naranja. Sí, increíble. Aquello era increíble. Increíble. Sí, uno alucinaba. Pero claro, yo incluso les mostré, en uno de los apartados de Facebook, les mostré que pagué cerca de... Bueno, el alquiler del Teatro Leal de La Laguna era de 20.000 pesetas. Y luego en taquilla, creo que tuve que pagar 7.000 y pico pesetas porque se recaudaron como unas 70.000. 70.000 pesetas se recaudaron en ese festival, creo, más o menos. No recuerdo bien. Y de esas 70.000 pesetas, pues había que pagar muchas cosas, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Menores, entrada, publicidad, bueno, eran los gastos vamos, que nos comían, aunque a resultas de todo eso ya se sabe que siempre el que se mete en berenjenales, como era mi caso, siempre es el que sale con aquello medio trastocado. Entonces la gente se piensa de que uno, no, ¡buah! Esto se está uno forrando, ¿no? Va a terminar uno con un chalet con piscina climatizada. ¿Sí? No pensaban que se perdía dinero, sino que se ganaba. ¿Sí? Era lo que se pensaba, ¿no? Que se ganaba mucho dinero con eso, ¿no? ¿Sí? Ya me ven, ¿no? En mi vejez, ya ven, ¿no? Cómo estoy viviendo gracias a a ese beneficio que yo me llevé. Es de risa, pero bueno, es en la forma, la idiosincrasia de la gente aquí, ¿no? ¿Sí? Es algo bueno, que emana de esas mentes que en vez de estar centradas, están dislocadas, ¿no? Y piensan que, lógicamente, esto es un negocio de mucho cuidado. Y cuando ellos se involucran en el asunto y montan algo que se llama Govinda, con Govinda, pensando que esto es un negocio tremendo, pues duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no? O sea que se dan cuenta de que esto no camina, ¿no? Y bien, y yo seguí con el tema del Rock and Field 77. Bien. Pero como tengo idea de que las cosas que se prolongan terminan por fracasar, dije, bueno, a partir de ahora, en vez de Rock and Field 77, voy a hacer una cosa que se vaya a llamar Rock Canario for You. ¿Sí? Así fue el asunto, ¿no?
Y entonces fue cuando surge lo del Cine Tenerife. ¿Sí? ¿Sí? Y el ayuntamiento me concedía que yo pudiera hacer festivales en un cine que se estaba cayendo a pedazos, el Cine Tenerife. Y luego, en la Orotava existía un cuartel que se había abandonado, que se llamaba el patio del cuartel de San Agustín. Y entonces lo que hacía era que combinaba lo que eran los grupos que tocaban en un lado y luego los llevaba al otro. Y de Las Palmas trajimos a los hermanos Brothers, o Brothers, como lo quieran pronunciar, ¿sí? Y actuaron en un sitio y en el otro, ¿sí? Y seguíamos haciendo región rock and rollera, aunque ya la verbenera también había funcionado con los bajis de La Gomera, yendo a tocar a Las Palmas. Todos los fines de semana estaban contratados y iban a hacer los bailes en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Sí? Ya se empezó a mover la cosa de manera, yo no digo que se copiaran de mí, de lo que yo hacía, sino que era una cosa que ya se manifestaba, ¿no? Pero que yo fui el primero que impulsó ese tema, sí, eso es indudable, ¿no? Es indudable. Y bueno, pues toda la cosa empezó a funcionar de esa manera, ¿no? En la cual, pues, empieza uno a mirar dentro del tintero y dentro del tintero empieza uno aquí en este blog chiquitito a apuntar, ¿no? Y entonces empieza uno a tirar de historia, ¿no? A tirar de historia y uno pues recuerda cosas que no he sacado del tintero. Y es que, bueno, yo, pues, que era un aficionado a los brincos, porque eran, digamos, lo que en Inglaterra eran los Beatles, a nivel nacional eran los brincos. Hacían la música similar a la que hacían los Beatles, pero a nivel español. Bien, entonces vinieron a actuar al Estadio Insular antiguo de Las Palmas, que ya ese lo tiraron abajo, y bueno, me fui a Las Palmas. Fíjense ustedes, el año que fue, ¿no? Me fui a Las Palmas y cuando llegué allí, pues no se me ocurrió otra cosa que entrar en un bar, porque tenía sed. Y le dije al de la barra, mira, ¿me das un vaso de agua? Y él me dijo, ¿pero quieres firga? Digo, no, dame la de esas del chorro. Yo no sé si él se echó a reír o no se echó a reír. La cuestión es que me dio el vaso de agua. Bebí el vaso de agua. Salgo del bar y cuando llego, bueno, estaba el bar cerca del Parque Santa Catalina, ¿no? Que para mí aquello no es un parque, aquello es una plaza, ¿no? Pero bueno, ellos lo llaman Parque Santa Catalina. Entonces yo salí y nada más salir de allí y sentarme en una de aquellas sillas que había ahí fuera, me empezó a dar un retortijón de estómago. ¡Buf! Y una cosa, ¿no? Con unas ganas de dar del cuerpo enorme, ¡bah! Y entré en el bar corriendo, le digo, ¿dónde está el baño? Y el barman que me había servido el agua dice, ¿ves? Por no tomarte el agua firga, ahora vas a estar hecho polvo. Claro, tenía razón. El agua del grifo era un agua
imbebible. Estuve en el baño de diarrea un buen rato. Y salí y volví, y salí y volví, y no almorcé. Pero yo me fui al Estadio Insular, a pesar de cómo estaba, y vi actuar a Los Brincos. Y me emocionaron totalmente, porque el directo de ellos, de Los Brincos, era como en el disco. Sonaban clavados, unas grandes voces y un sonido instrumental de primera categoría. Sonaban muy bien. Y cuando terminó el concierto de Los Brincos, pues parece que ya la cuestión de la diarrea se me había pasado. Y me dije, bueno, pues me voy a ir a comer algo, porque no había comido todo el día. Entonces me fui por una puerta lateral y me vi un montón de gente. Y era que por esa puerta estaba saliendo el grupo de Los Brincos para meterse en el coche y marcharse. Y yo me pongo allí y me encuentro de frente con Juan Pardo. Y cuando me lo veo, le digo, Juan, ¿no te importa y me firmas un autógrafo? Y Juan Pardo me dijo, ¿de acuerdo? Yo le di un papel, allí, una nota, ¡pum! Y él me firmó el autógrafo. Y todas las chicas, ¡ah! ¿No? Sí. Bueno. Pues luego, a partir de Los Brincos, llegaron los Bravos, ¿sí? Y los Bravos actuaron en la Plaza de Toros. Y allí, en la Plaza de Toros, actuó Los Misteriosos, ¿sí? Actuó Los Misteriosos. Y claro, como lógicamente yo, ya lo he dicho, ¿no? Yo no soy sino un colaborador de Los Misteriosos, pues yo estaba allí, como era lógico. Y cuando terminó el festival, la gente que salía hacia el exterior, mucha gente decía, me gustaron más Los Misteriosos que Los Bravos. Yo lo que oía, yo, vamos, a mí Los Bravos me encantaban, sobre todo el Mike Kennedy, ¿no? Cantando con aquella voz tan particular que este hombre le daba al grupo, ¿no? Y me decía la gente, pero ¿qué diferencia es la que había entre Los Bravos y Los Misteriosos? ¿Qué diferencia? No había ninguna. Claro, Los Misteriosos, que ya estaban haciendo temas de Los Brincos, Sorbito de Champán, Sola, Tú me dijiste adiós. Claro, era como si estuvieran actuando en aquel festival Los Misteriosos y Los Brincos. O sea, Misteriosos Brincos y luego Los Bravos. Y ya te digo, es una cosa que fue alucinante, ¿no? Pues claro, ese tipo de festival indicaba el momento de esa época. Y el momento de esa época era el que hoy no se estila. Es decir, antes se traía a un grupo principal de la península. ¿No?
los Cires, Juan y Junior, los Tonkaps, los Bravos, los Brincos, uno, y el resto eran gente de Canarias, en La Palma y en Tenerife. Incluso me imagino que en Lanzarote, en La Palma, en Fuerteventura, donde fuera, en La Gomera, daba igual. Siempre un grupo de fuera y el resto todo era de las islas. Cosa que hoy en día es al contrario. Todo el mundo de fuera, y si ponen un grupo de aquí es de casualidad. Porque usted mira los carteles y todo lo que ve son grupos fuera. Duncan, Maná, no sé qué. Y a lo mejor en algún sitio, como vi yo una vez, que era el grupo Baldosa, del que ya he comentado, que Eliseo L. Ross me presentó al padre de uno de los componentes del grupo Baldosa cuando el 20A, ahí cerca de la Plaza Orche, ¿no? Que todavía estaba sin construir el día del 20A. Es decir que usted se va dando cuenta de cómo el rock en las islas, no en Tenerife, en las islas, está y no está. Está y no está, porque está. Pero ¿quién difunde eso? ¿Qué medio de comunicación como los que habían antes? Que entonces nos tenemos que remontar a la televisión española en Canarias, en la plazoleta Milton, ¿no? Donde se hacían unos eventos rockeros, donde iban los grupos de todas las islas y tocaban allí. Y eso se emitía. ¿Sí? Perfectamente. Que eso no tenía que ver nada, que incluso estuviera el programa El Tenderete de Cutilla, o que hubiera algunas cuestiones de folclore, de tal, que de otro tipo, ¿sí? Porque todo el mundo tiene derecho a salir en televisión con la música que le gusta. Eso es innegable y eso no se puede ni criticar, sino que es lo lógico. Lo que no es lógico es que de ese tiempo en adelante se hayan cargado el rock. ¿Sí? Ya no hay ningún programa de rock. No hay ni uno. Un programa dedicado al rock, donde toquen 3 o 4 grupos de rock canario, en Canarias, que hagan rock en Canarias, claro. Habiendo tantos y tantos grupos. Sí, recientemente ya lo comenté, que leí en la revista que habían 145 grupos de heavy metal. 145 grupos de heavy metal. Y claro, después usted empieza a leer y dice, las ratas se fueron a no sé dónde. Familia real, escorbuto crónico, Pero vamos a ver, pero si esos señores tienen una categoría, esos señores son buenos músicos, hacen buenas canciones, críticas, de amor, de lo que sea. No entiendo. No entiendo. No lo puedo agarrar por ninguna parte. No lo puedo agarrar. ¿No? Es como el famoso Festival del Atlántico en el puerto de la Cruz, donde, bueno, pues ahí actuaron Los Sombras, actuó Marinieves Acevedo, actuó la orquesta Nican Randy, ¿sí? En el Festival del Atlántico, en el puerto de la Cruz, cuando venían, pues, venían extranjeros y venían nacionales, y habían unos festivales en el puerto de la Cruz que se emitían para todo el mundo. De hecho, ya lo he comentado muchas veces, que de aquí empezó, digamos, a promocionarse Giorgio Moroder. ¿Y quién es Giorgio Moroder? Giorgio Moroder es un individuo que ganó hasta uno o dos Oscars de Hollywood. Autor
de la música disco, autor de la música disco en Estados Unidos, ¿m? Con una serie de argumentos, como hizo Vangelis, ¿no? Como hizo Vangelis, que fueron unos creadores tremendos. ¿Sí? Y aquí estuvo Giorgio Moroder, ¿sí? En el Festival del Atlántico. ¿Sí? 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 Es que es increíble, ¿no? Es increíble. Y luego cuando se intentó renovar el Festival del Atlántico, que fue solamente uno el que se hizo, que lo hizo el fallecido José Luis Oríbarri con José Luis Fradeja, trajeron al grupo Barrabás, que el grupo Barrabás era, digamos, unos integrantes de los que habían sido parte de los Brincos. ¿Mm? Y que recientemente uno de los hermanos de Junior, Miguel creo que falleció hace poco, no hace mucho. ¿Eh? Sí, es que realmente son cosas que uno las empieza a contar y uno se queda asombrado, ¿no? ¿Sí? Se queda asombrado, porque ya digo, empezó, digamos, la cosa de tal manera a cambiar, lentamente a cambiar, que era increíble, ¿no? Porque ya cuando uno, digamos, que empieza a ver que tú, con Gabrielo, con Antonio Santos, empiezas con ellos a tener un contacto y decir, mira, vamos a hacer un festival en Las Palmas y otro en Tenerife, o solamente en Tenerife, porque ahí es donde está haciendo el servicio militar el fundador de Alaska y Dinarama. ¿Sí? Así fue la cosa. Y lo hicimos. Pero ¿quiénes tocaban delante de Alaska y Dinarama? ¿Quiénes tocaban? Cómic de Las Palmas de Antonio Santos, Caelo del Río. ¿Sí? Y Swing de Tenerife. Y luego cerraba Alaska. Y cuando trajeron aquel famoso Culebrón, el primero que se hizo, la telenovela tan famosa que se hizo, no como simplemente María, que era radiada, era voz radiada y la escuchabas por la radio, sino ya con imagen, que fue Cristal. Pues aquí vino Carlos Mata. Y antes de Carlos Mata, actuó Chago Melián. ¿Sí? Es decir, que siempre era uno, el que venía del exterior. Y luego la gente de aquí era la que le daba apertura al que le traían de fuera, que es lo que se llama telonero. Pero incluso Carlos Mata en la entrevista dijo, pero ¿cómo me pusieron a mí a cerrar un festival al lado de Chago Melián cuando ese señor canta más que yo y lo hace mejor que yo? Lo dijo Carlos Mata. Eso está en todo, lo pueden ver ustedes tranquilamente, los comentarios, ¿no? Pueden verlo sin ningún tipo de problema. Y claro, como yo seguía en el asunto, como ya digo, que yo aquí tengo, digamos, anotado, pues las cosas que realmente, digamos, se quedan dentro del tintero y hay que recordarlas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Porque mientras, por ejemplo, una de las cosas que no puedo dejar de nombrar es que estando en el periódico La Tarde, pues Tito Hardison, que en paz descanse, habla conmigo y me dice, mira Paco, a ti no te importa
y llevar la administración de Rock and Roll Record Shops, que estaba casi enfrente del periódico La Tarde, al lado de la farmacia, que hoy la farmacia es de 12 horas, ¿no? Está abierta 12 horas. Pero ahí estaba, en la parte alta, la presidencia del Club Deportivo Tenerife, y debajo estaba la tienda de discos, donde estaba Manolo Mateos, era el dependiente, ¿no? Que era músico, bueno, es músico, ¿no? Y yo empecé allí a trabajar en administración. Y claro, allí empecé yo, digamos, a escuchar aquella música que casi ninguna era nuestra. Toda la música era extranjera. ¿Sí? Y la gente que iba a comprar los discos allí solamente compraba discos extranjeros. No compraban discos de gente de aquí porque tampoco los había. Tampoco los había. Los únicos que habían grabado eran grupos folclóricos y tríos de música sudamericana, como yo tengo la historia del trío Azteca, donde estaba el Tabique, Ignacio, y el otro no me acuerdo si se llamaba Pedro, que estuvieron en mi casa. Incluso hay una foto en donde yo estoy allí en el hall de mi casa sentado, y yo les conseguí que fueran a Barcelona a grabar el disco, y salió el disco. Y yo conocí a Ignacio porque era trabajador de la gasolinera que está en la avenida 3 de Mayo, en la salida de La Salle. Allí trabajaba. Allí trabajaba Ignacio, nos hicimos amigos, me habló que él tenía un trío, que era el trío Azteca, y que tenían ilusión por grabar un disco. Y yo, como conocía a un distribuidor de discos de aquí, en Tenerife, que estaba en la zona alta de los hotelitos, por ahí arriba, allí tenía la oficina, pues yo se lo dije y él me dijo, ok, vamos a mandarlos a Barcelona a grabar. Y grabaron el LP en Barcelona, el trío Azteca, música de boleros. Así fue la cosa. Y luego pues habían otras cosas como, ¿qué te digo yo? El Club Náutico, Club Náutico, porque después estaba el Club Náutico Militar de Paso Alto. Estaba el Círculo de Amistad 12 de enero, la Masa Coral Tinerfeña, y estaba también el otro sitio era también, bueno, se hacían cosas en el Teatro Guimerá, en el Parque Recreativo, y luego fue cuando yo solicité la Sala Iberia, que era de boxeadores, donde estaba Venanceo en la ventana diciendo, oye chica, qué bonita eres una flor. Y las chicas pasaban por allí para que le diera cosas, ¿no? Este hombre, que era muy educado, decía piropos muy educados, ¿no? Y en poesía y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo convertí el Iberia en Ibers Club para hacer bailes allí dentro. ¿Sí? Y en todos esos sitios, y me olvidaba, el Círculo Mercantil, que era donde yo conocí a Vicente Rey cantando. ¿Sí? A Vicente Rey lo conocí allí, digamos, lo conocí no de trato, sino de escucharlo cantar. A quien conocí fue a Carmen Montero, con la que no sé si llegaba a bailar o no, no me acuerdo muy bien, con la que conocí. Pero que realmente en aquel momento Santa Cruz tenía tantos sitios donde tú poder ofrecer actuaciones de los grupos que llevaba, tremendo. Estaba desde el Centro Gallego, estaba otro que no me acuerdo el nombre, en lo alto de arriba, ya llegando cerca del barrio de Duji, ¿no? No, de Salamanca, el barrio de Salamanca, había otra sala allí, ahí arriba, y había otra abajo, cerca de donde está el kiosco de La Paz,
había también otro sitio donde tocar. Estaba el King Club en la Rambla también. Es decir, tenías un montón de gente. Y si acaso una pena me quedó, fue que yo no sé qué fue lo que pasó, no sé, porque yo en aquella época, pues, como ya he venido diciendo, había conseguido pues que me permitieran no solo hacer festivales en carnaval, ¿no?, sino que hacía también festivales en fin de año, ¿sí?, en la Plaza de España. Más bien en la Plaza Candelaria era donde se montaba el monumento, se montaba el escenario, y allí pues actuó Gamuza, me acuerdo, estuve con Gamuza, y estuve con una persona a la que siempre he admirado y sigo admirando, que estaba y era el grupo Humo. El grupo Humo. Con una persona que ya destacaba en aquel momento y que sigue destacando, y que yo, pues, digamos que ahora, en esta última etapa, le dije a José Carlos Rodríguez, batería de The Fires, que había sido también batería de Fire Explosion y de Swings, le dije, mira, meter en el grupo a Joaquín Servando, que así es su nombre, es una locura, porque Joaquín Servando es protagonista. Es un señor que toca la guitarra, la digita de tal manera que las canciones no las toca siempre igual, porque toca la guitarra, la digita de tal manera que le vienen ideas y él se explaya con la guitarra. Es decir, es un Mark Knopfler, es un Eric Clapton, un Jimi Hendrix, es un individuo que toca la guitarra a su bola. Y él, aunque ahora actualmente está en el grupo de Rivers, él, yo ya se lo he dicho personalmente muchas veces, que debería de estar con una gente detrás que le siga su movida, pero que él sea Joaquín Servando. Sí. Porque es una máquina tocando. Es una persona que todos los días en su casa practica. Todos los días practica. Tiene una agilidad en los dedos impresionante, ¿no? Es una cosa que es como cuando yo escuchaba a Domingo Reyes, ¿no?, alias el Caca, que con la guitarra era una cosa de digitación, una cosa increíble. Y además con una suavidad, bueno, fuera de toda duda. ¿Sí? Una cosa increíble. Pero sabía adaptarse a los grupos donde tocaba. A pesar de que él podía hacer cosas diferentes, él se adaptaba. Pero Joaquín Servando es una persona que sufre adaptarse. Sufre cuando se está adaptando. ¿Sí? Y tuvo, digamos, la suerte, porque siempre aspiró a tocar con Fire Explosion, tuvo la suerte de tocar con Cecilio del Castillo. Y Cecilio del Castillo, que para mí es la mejor voz que he escuchado en Canarias haciendo rock, la mejor voz, y creo que en Península había muy pocos que pudieran seguirle la onda, Cecilio aprendió mucho de Joaquín en eso, hacían dobles punteos, aprendió mucho de él, ¿sí?, porque Cecilio también digitaba muy bien la guitarra, pero Joaquín, una barbaridad. Y claro, cuando yo fui al Lone Star hace muy poco,
a ver tocar a The Fire Band, en una de las canciones, Joaquín, pues como siempre, ¿no? Se le va la olla y empieza a tocar de entrada y todos los demás músicos mirando a ver qué pasa, hasta que diera la entrada de la música que iban a tocar. Claro, no sé si le dijeron algo, si no le dijeron algo, lo que sea, pero claro, es que él es él es él. Y eso pasaba también con Domingo Reyes, lo que pasa que él se sabía adaptar, se sabía adaptar. Y entonces, en mi ida a la sala Tahor de Tacoronte, cuando fue la primera vez, no tenía amistad con él, pero fue la amistad que nació después, ¿no? Pero escuchaba a Juan José J allí, aquella voz me maravillaba. Cantaba temas de todo tipo. De hecho, bueno, Guillermo Albelo, que es el propietario de Tabaiba Records, pues una persona que está muy vinculada en la música a nivel extranjero, hace muchas cosas y a la gente de aquí la lleva allí, pero claro, en unas condiciones económicas, ¿no? Entonces, porque el hombre pues tiene que ganar la vida, como es lógico. Y Guillermo Albelo grabó con él temas de carnaval. Pero para mí, Juan José J es un rock and rollero. Es un rock and rollero. Sí. Y yo allí, cuando lo escuchaba cantar los temas, digamos, más suaves, tipo Frank Sinatra, sí. Cuando yo lo escuchaba en ese tipo de música, yo decía, uf, menuda calidad la de este chico. Pero claro, no tenía amistad con él y la tuve hace poco, no hace mucho, pónganle 2 años o algo así, no sé, o 3, cuando empecé a tener una amistad mucho más cordial con él, cuando hacía con el grupo Anaconda, hacía los homenajes que hacen a los tributos que se llaman hoy en día, ¿no? A Miguel Ríos, con el Bienvenido y todas esas canciones, ¿no? De esa época. Pero yo a Juan José J, pues como a todos los cantantes de aquí, como se le decía a Cecilio del Castillo, o como le he dicho a José Carlos y como le he dicho a Joaquín Servando y ya está, digo, no. Ustedes están equivocados totalmente. Hay que hacer canciones como las hizo Swings, como las que hizo Swings y como las que hizo Eructo de Bisonte y Palmera. Claro. Y como en Las Palmas la hicieron los Coquillos y la hicieron mucha gente, ¿no? Como la está haciendo José Verona, con Bruquetas, que son canciones propias para poder llegar al público en general con tus ideas, no con las ideas de otro, que es copiar. E incluso tienen registradas las canciones en autores y cobran por eso. Cobran por eso. Pero en fin, creo que este cuarto capítulo les ha aclarado muchas cosas. Y como vamos a seguir con más capítulos, pues creo que es importante ir dejando cosas, ¿no? Cosas por decir todavía y cosas que pueden estar todavía dentro del tintero y que yo las vaya recordando y vaya nombrando todo eso, como es el caso del grupo Euterpe, ¿no? Con Manolo Chinea y Guimerá, que la historia de Guimerá pues es trágica y la conozco a fondo, pero que no se debe de contar, sino simplemente elogiar el trabajo que hizo con Euterpe, ¿sí? Y ya pues seguiremos en el quinto capítulo, seguiremos hablando de todas estas cosas que hacen que uno
se haya aficionado al rock, aunque en la niñez lo que imperaba en nosotros era la música española y el bolero. Así que mañana será otra cosa. ¿Vale?